Adelante. Algo pasa con ¿eh? Adelante. Buenas tardes. Saludos, Francisco Chiquete. Saludos, profesor Helio Carlos Millán. Calderón Viegas. Saludos, Helio. Saludos a El Carlos. Gran Cayón. Saludos, Francisco Chiquete. Yo, gusto en saludarte de nuevo. Y yo, su humilde servidor, el Edgardo Villán Valdés. Hoy, Que más que escribirte, verte quisiera. Carlos Cayón, te presento a Chiquete. Mira que dice Chiquete que sí te conoce, pero tú seguramente no lo conoces, ¿no? Claro que lo conozco desde hace como unos 30 años. Antes de ir a Mazatlán, aquí estaba en Culiacán, si no recuerdo mal. Muy bien. Sí, nos conocimos en el 80, en el 81 nos conocimos. 81, en la lucha contra Toledo. Exacto. Allá andábamos. Bueno, sí, en Muy ese bien. tiempo, pues, aunque yo regresé a Culiacán en el 72, no digo porque no le saco al bulto, pero mi calendario en Sinaloa inicia en el 82, de nueva cuenta, cuando era rector Jorge Medina Viedas. Sí, en esa etapa fue que nos En conocimos. esa etapa Muy nos bien. conocimos. Sí, una bonita etapa, donde demostró quiénes éramos. Sí, claro que sí. Muy bien. Le comento a nuestros escuchas que Chiquete ha sido un periodista desde los 17, 18 años hasta la actualidad. Él trabajó en varios periódicos en México y, por supuesto, ha sido director de por lo menos 2 periódicos en Mazatlán. Pero quizá esto no hable tan bien de Chiquete como lo que te voy a decir. Tiene una excelente memoria, capaz de retratar un artículo distinto al que trabajamos nosotros, lleno de memoria, de buena escritura. Vaya, no se le pasa ni una O en todo el escrito, porque tiene el texto en la cabeza. Pero además, Chiquete es un gran lector. Lee textos, por supuesto, del área social, pero es un lector sobre todo de novelas. Ayer estuvimos platicando, o antier, de García Márquez, de Vargas Llosa, de otros literatos. Y bueno, hoy es un gusto tenerlo aquí, porque es un joven todavía que tiene mucho que dar. No, bueno, no tanto, pues, pero sí tiene mucho que dar. Sí, Y quisiera dejarte, Chiquete. Imagínate yo cuando dices tú joven todavía y entonces ven la pantalla y dicen, ¿cómo? Pues qué elástico el concepto de este profesor. Y luego ven al Cayón. ¿Sí? No. Bueno, no soy muy bien. El tema. Basta de bromas. Yo no soy el tema. Ahorita lo va a decir Chiquete, pero Chiquete, tú tienes la palabra, el tiempo que quieras, y después entrarán las reflexiones de nosotros sobre tu participación y algunas preguntas, ¿no? Adelante, Chiquete. Muchas gracias, Helio, muchas gracias, maestro Calderón Viedas. Habíamos platicado, nos habíamos puesto de acuerdo para tocar un tema que yo titularía algo así como la nueva normalidad de la política en México. Ya ven ustedes que está de moda esto de la nueva normalidad. En materia de salud andamos con una serie de medidas que igual que siempre no cumplimos, con una serie de situaciones que igual que siempre el gobierno no reconoce a plenitud, con problemas que no solo no se resuelven, sino que tampoco se dan por existentes. Vamos requete bien, también en salud, vamos requete bien en economía, en todo vamos requete bien, así que en la política no podía ser una excepción. Cuando llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, era una carta muy vista, que había empezado a perder
el afecto y la fe de muchos de quienes lo siguieron en el 2006 y quienes todavía insistieron en el 2012. ¿Por qué? Porque sus propuestas, sus planteamientos eran muy, muy eficaces en lo electoral, pero de ninguna manera ofrecían viabilidad en la práctica de gobierno. Y bueno, uno piensa pues, que así son todos los candidatos que ofrecen cosas que saben que va a ser imposible cumplir o que va a ser muy difícil llevarlas a la práctica como ellos lo dicen. Pero en el caso de López Obrador era una exageración. Se iba a acabar la corrupción al otro día que él tomara posesión porque el ejemplo del presidente se iba a irradiar hacia los de abajo. Se iba a acabar la inseguridad porque la corrupción se iba a acabar y entonces la violencia se iba a someter a bajo control. Y así en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. Pero bueno, insisto, todo candidato ha incurrido en esto. Recuerdo que Fox, cuando le preguntaban por qué prometía tanto, dijo, bueno, pues de alguna manera tenía que convencer al electorado. El PAN no quería que yo prometiera cosas y entonces nadie iba a votar por mí. Creo que es el mismo fenómeno con una diferencia. Fox era consciente de lo que estaba mintiendo y López Obrador no. López Obrador cree efectivamente que su presencia en la presidencia de la República sirve para acabar en automático con la corrupción, sirve para acabar con la violencia, sirve para acabar con la marginación. Y luego las fórmulas que están aplicando pues no son las que corresponden a la realidad. Esta situación pues ha venido a generar un desencanto que no es tan generalizado. Es un desencanto que tiene que ver con el círculo rojo, con la clase media alta, digamos que ilustrada o con pretensiones de ilustrada, pero que todavía no permea a las bases firmes, a las bases fuertes de la corriente López Obradorista. En estos momentos hay una encuesta que lo tienen 58%. Cuando el señor sale promocionando su informe y nos dice que está todo requete bien, nos dice que ha sido exitosa el modelo de México para combatir a la pandemia y que incluso va a ser un ejemplo para otros países. Cuando tenemos 62,000 muertos, cuando tenemos a medio país pues inactivo y sin ningún tipo de apoyos económicos, digamos, estructurales, digamos, financieros. No porque queramos que los empresarios vuelvan a recibir el beneficio de otro FOBAPROA, sino porque alguna medida económica tiene que aplicarse para contener toda esta caída terrible de la economía que ayer fue cuantificada en 18.3% para el segundo trimestre del año. No, por el contrario, el presidente está muy satisfecho con sus logros, con sus cuentas. Nos dice que ya recuperó 80,000 empleos, que pues el Seguro Social no los ha anunciado oficialmente, pero si los anunciara, solo serían el regreso de algunos trabajadores que tuvieron la fortuna de encontrar su casa de trabajo todavía en posibilidad de operar, que no va a ser el caso ni siquiera de la mitad de las pequeñas y medianas empresas de este país, porque casi todas las tragaron ya los costos fijos, que son las rentas, los insumos, el pago de las nóminas, los que tuvieron la posibilidad de sostener a su personal y ya son inviables. ¿Y por qué? Pues porque no hubo un programa de recuperación que les permitiera regresar a la normalidad, a la nueva normalidad, con alguna posibilidad de éxito. Bueno, todo esto nos muestra a un presidente que tiene su esquema y en esto se parece mucho a los neoliberales. Los neoliberales tenían sus esquemas, sus proyecciones, sus cuentas, sus números, sus cuadros, y de ahí no se salían porque la realidad del mercado decía que así debía ser. Bueno, pues el presidente actual tiene sus propios, y él sí nos lo dice muy claramente, tiene sus datos, sus propios datos, y se encierra en ellos, y entonces está ahí. Cuando empezó a ir mal la economía
cuando se empezaron a ver los malos resultados antes de la pandemia, él nos decía pues, que tenía otros datos. Y todavía cabía la posibilidad de que estuviéramos en un gobierno de una curva de aprendizaje lento. Todos los gobiernos llegan y tardan en empezar a aprender. Los nuevos secretarios traen mecánicas de la iniciativa privada o de la grilla universitaria y no tienen una idea muy clara de cómo funciona. Incluso cuando son sucesiones entre gente de los mismos partidos, como fue el caso del PAN, o los largamente los del PRI. Incluso ahí hay rupturas de ritmo que afectan a la sociedad, que afectan la marcha del país. Entonces, pues recordarán con Echeverría, el primer año se hablaba de la atonía, con López Portillo se hablaba de la falta de estructuras adecuadas, con De la Madrid no se hablaba de nada porque estábamos en la quiebra más absoluta. Y así sucesivamente, en cada gobierno, el arranque ha sido siempre difícil. El problema es que la nueva normalidad es una dificultad que se prolonga cada vez más. Y esto nos lleva a otra situación. En lugar de reconocer los hierros, en lugar de reconocer la falta de conocimiento de la vida pública y de la vida real, los señores que están al cargo, encabezados por el presidente, nos dicen que las cosas van bien, que así es como tiene que ser, que la historia no solo los va a absolver, los va a reconocer y los va a poner en un pedestal. Vamos a ser el país de la cuarta transformación. Pero además se incurre en una defensa a ultranza, no solo por parte de los funcionarios, sino de una corte que está en derredor de ellos, que están agrediendo a quienes tienen voces críticas. Hoy el presidente tiene un spot en el que habla de la diversidad. Hoy, esta mañana, habló en Nuevo León de la multiplicidad de las voces, de la riqueza de la diversidad de voces, y sin embargo, su gobierno no está respetando esa multiplicidad de voces. Y no solo es el problema de cómo ha tratado a los periodistas críticos, a los analistas críticos, sino en general a todo el que ve las cosas de manera distinta de él. Entonces, estamos viviendo una nueva normalidad política que se ha vuelto muy peligrosa para la vida democrática del país. Hay dificultades para quienes expresan sus puntos de vista distintos, hay dificultades para quienes quieren incluso hacer planteamientos, propuestas. No es que sean santos, pero los empresarios han hecho por lo menos unos 4 intentos de aplicar un modelo de apoyo a las empresas, un modelo económico que ayude a salir de este marasmo en que nos tiene la pandemia, y sin embargo, en lugar de recibir una respuesta, han recibido golpes, ataques, señalamientos. Creo que si el país va a tomar por este camino, vamos a vernos en muchas dificultades para regresar, ya no digamos a la democracia incipiente, imperfecta que teníamos. Creo que hay un riesgo de involución muy, muy severo, muy serio, en el que el presidente puede preguntar qué horas son y efectivamente recibir la respuesta de las que usted quiera, como se decía con los casos de los presidentes priistas que lograron concentrar tanto poder como el que ahora estamos viendo. No todos, pero algunos sí lo lograron. Es importante por eso que tengamos una visión muy clara de qué es lo que está pasando, de qué es lo que va a pasar, en contra de la opinión de muchas personas que ven en el 2021 la salida a este conflicto con una derrota estrepitosa del presidente. Yo creo que no. Yo creo que todavía le va a alcanzar para mantener la mayoría de las cámaras, para ganar varias gubernaturas, no todas, pero varias gubernaturas, y nos va a dejar en una situación pues de mayor división, mayor encono y enfrentamiento. Yo creo que el camino que ha seguido el presidente ahora con esta importantísima lucha contra la corrupción, que todos debemos apoyar y por la que todos debemos felicitarlo, lo ha hecho de la manera menos adecuada posible. ¿Por qué? Porque, bueno, es cierto, esta gente se servía con la cuchara grande, ya no hablamos de robos,
de dimensión humana. Estamos hablando de robos de 2,000 millones, de 15,000 millones, de 8,000 millones, cifras astronómicas que a la sociedad no le dicen nada porque nadie tiene la capacidad de imaginarse lo que es todo ese dinero, salvo los grandes financieros. Pero lo está haciendo en un tono de revancha personal y no de depuración de la vida pública. Creo que si siguen las cosas como están, pues vamos a terminar acostumbrados a la plaza pública, al linchamiento y no a los procedimientos judiciales adecuados, no a una vida pública armoniosa en la que se apliquen las leyes, sobre todo cuando haya que aplicárselas a los corruptos. Creo que sería muy satisfactorio para todos los mexicanos ver a los presidentes sometidos a un proceso judicial y vencidos en ese proceso judicial. Pero no ha sido así. Lo que está pasando es que se les está haciendo víctimas y suena curioso, suena difícil de asimilar, se les está haciendo víctima de un linchamiento sin el debido proceso, como ahora tanto se estila. Hace poco tiempo el presidente dijo que si el video de que disponía el Emilio Lozoya no era prueba judicial, que se diera a conocer. Y las autoridades que tenían en sus manos ese video lo dieron a conocer, no por la vía judicial, no por la vía legalmente apropiada, sino simplemente por sus destos, como se dice en el rancho. Creo que si esta es la forma en que se va a hacer justicia, pues va a ser una justicia coja que mañana o pasado puede incluso interrumpir un gobierno cuando el presidente en turno no sea tan carismático, no sea tan capaz de controlar las pasiones de la sociedad. Y vamos a volver a una etapa, pues no sé, quizá como la del macartismo en los Estados Unidos, quizá como la del socialismo real, en la que solamente la voz de quien estaba arriba era capaz de decir hacia dónde vamos. Creo que por lo pronto ese sería un esbozo de la situación como yo la veo. Cayón, bienvenido. Sí, gracias. No puedo decir más que estoy de acuerdo en lo general lo que ha mencionado Francisco Chiquete. Es una opinión bastante generalizada en los medios, en la opinión pública, en los mentideros políticos, en las mesas de tipo social. Y sin embargo, me asombra mucho y llama mucho mi atención, desde luego, cómo es que en las encuestas de opinión todavía en las preferencias o los índices de aprobación del gobierno de la 4T de López Obrador tienen una mayoría. Yo traía números de 55-45 post pandemia, desde luego, y después del video de su hermano Pío, que no resultó tan pío, sino más bien impío, y Francisco Chiquete da un 58-42, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Y con estos números, Chiquete aventura un posible triunfo o una captura de votos suficientes para mantener la mayoría en el Congreso de la Unión, en la mayoría en la Cámara Baja, lo cual pues sería, en términos de su propio diagnóstico, en términos de la imagen que nos está proyectando, pues sería francamente una terrible noticia, un muy mal resultado para nuestro país. Sí, lo que dice Francisco Chiquete tiene respaldo real, es decir, es objetiva, sus argumentos y sus dichos. Y yo sí creo que sí es realista y que es objetivo y que tiene mucha razón lo que está diciendo. Ahora,
un gobierno que está mal en lo sanitario, que está mal en la economía, que está mal en seguridad, que no tiene unas finanzas públicas muy sanas o solventes, precisamente también por la crisis económica. Si está mal la economía, obviamente que la recaudación no es precisamente boyante, no hay un flujo de ingresos tributarios abundantes, ¿no? Uno de los principales flujos de tributación es el IVA, y si no hay economía, pues no hay ese 15% que va a la hacienda pública. Entonces, en todo estos problemas concretos, reales, demostrados, evidentes, sin embargo, la popularidad de Obrador sigue arriba. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe que con tantas notas malas sus simpatizantes si lo sigan apoyando incondicionalmente? Bueno, yo pienso que se debe a que en ellos anida una especie de sentimiento muy compartido con el que anida en López Obrador, ¿no? No digo yo que es una venganza, pero sí hay un resentimiento muy compartido, un espíritu que anida prácticamente en el alma mexicana y en buena parte de la población. Yo creo que Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, esa red no viene por regeneración, más bien viene por resentimiento, movimiento del resentimiento nacional, porque es justamente ese sentimiento negativo, ese sentimiento contrariado, el que uno ve todos los días en las redes, el que ve en estas voces discordantes, histéricas, que abundan, ¿no? Y que no reparan en lo real, en los resultados concretos de la obra de gobierno, sino que están atentos al discurso matutino, en donde la mayor parte de las veces, según los indicadores que hacen estadística de cuántas veces mencionó esto, cuántas veces se refirió a aquello, cuántas veces empleó la palabra tal y cual, el gran porcentaje de los últimos discursos de López Obrador en estas últimas semanas no ha sido la crisis sanitaria ni la crisis económica, ha sido su lucha contra la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué ese énfasis, esa palabrería histérica del gobierno de la República contra la corrupción? Porque es la única bandera que tiene para ganar votos en el siguiente año. Yo no entendería cómo un candidato de Morena se va a parar en la plaza pública, si es posible en esos días que vienen, a decir hicimos esto, hicimos aquello, hicimos nada, porque no hicieron nada. Porque no han hecho nada que sea concreto, demostrable, tangible, registrable estadísticamente, ¿no? Cuando se dice que son 80,000 empleos recuperados, bueno, sí, pero se perdieron 10 millones de empleos. ¿Qué son? ¿Qué son? La pobreza, nos decía el otro día tu colega Omar García, Francisco, subió de 12 a 25, la pobreza en grado extremo, en estos 3, 4 meses. La economía cayó arriba, ya 2 dígitos, 10, 11, 12%. Esta caída de la economía, o para decirlo en términos de Marx, esta desvalorización del capital, únicamente podrá regresar a su punto de originalidad dentro de 6 años. Lo que se perdió, la pérdida de valor en capital que se perdió en 3 meses, necesitaría de 6 años para volver al nivel original. Desde ese punto de vista hay que ver que la economía de este gobierno, de este sexenio, es un caso perdido. Es una proyección perfectamente demostrable. ¿No? No son dichos, no son aquello, no es lo otro. No son videos, son datos duros, incontrovertibles, ¿no? Que siguen ciertas leyes de mercado que se tienen que acatar porque mientras esté el mercado así funciona, guste o no guste. Bueno, yo creo que a Obrador esas cosas no le preocupan gran cosa. Y si le preocupan, tiene la suficiente frescura para ocultarlas
y estar sistemáticamente machacando sobre lo mismo, contra la corrupción, contra la corrupción, contra la corrupción, diariamente. Hoy leí algo que realmente me asombró y me preocupó muchísimo, que no lo dijo Obrador, pero lo dijo su señora esposa, ¿no? Lo tengo aquí refiriéndose y que dudo que lo haya dicho, porque me parece una barbaridad veniendo de ella, que es una señora educada, instruida, con posgrados, con trayectoria intelectual. Dice que ella no tenía nada en contra de la clase media, pero que ahora que le está yendo mal, ella se siente muy bien. Se siente muy bien. ¿Por qué se siente bien que le esté yendo mal a la clase media? Porque precisamente en ese sector medio es donde está la gente recientemente golpeada y la que es más sensible a los errores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es todo. Helio. Helio. Está incomunicado. Se fue a echar un danzón, Elio. Pues Ahora que hablabas de las estadísticas, de las palabras que más dice el presidente, no hace falta hacer un estudio para recordar cuántas veces ha dicho, no es mi fuerte la venganza. sí. Pues a mí me parece que lo repite tanto que ya me convenció de lo contrario. La tiene tanto en la cabeza que creo que su idea es la venganza. Porque bueno, uno, si no le interesa la venganza, pues simplemente no la tiene presente, no la desmiente a toda hora. Creo que en ese sentido es muy transparente el presidente. Se le notan mucho esas ganas Sí. de hacer cosas, como se nota su ansia de pasar a la historia, por ejemplo. Sí, Y seguramente ahí, que pasará, ¿no? fíjate, Vamos a ver de qué manera. sí, claro. Ahí pues es un claro ejemplo de cómo los extremos se tocan. Porque Sí, el otro presidente que hablaba o que habló específicamente de su paso a la historia fue Díaz Ordaz. claro. Cuando después del 68 dijo que puso todo en juego, puse mi nombre, mi paso a la historia. Y bueno, pues es la misma preocupación de López Obrador. Sí, Y los megalómanos, ¿no? sí, es un problema de Sí. control absoluto del poder. Helio, entró en relevo Francisco Chiquete por ti porque te quedaste fuera de la Lo que comunicación. pasa, sí, lamentablemente, pero como ya conozco parte del discurso del Chiquete, además es como mi asesor, muy mal pagado, pero mi asesor al fin. Hay algo que dijo Chiquete y que tú reafirmaste, de que López Obrador sigue arriba, pero cuando miden en las encuestas sus políticas, en finanzas, en esto, en lo otro, sale reprobado. O muy bajo, o a la mitad de la tabla. No, sale Entonces, reprobado, ¿qué? sale reprobado. Sí, correcto. Sí, Aquí hay, me parece, dos cosas que había que afirmar, o cuando menos darle respuesta. Todavía sigue contando en la gente, en el imaginario de la gente, que el pasado tiene la culpa de lo que está ocurriendo en el presente. Y mientras ese nudo no se desate, seguramente que López Obrador va a seguir arriba o a la mitad de la tabla con un 50, 55, 42, etcétera, ¿no? Un segundo elemento es que no tiene oposición. Yo no sé si con el curso del tiempo todos los agredidos, ofendidos y humillados tiendan a juntarse. Me refiero a las mujeres, a los empresarios, a los que tienen muriéndose, millones que tienen muriéndose de hambre ahora. Y posiblemente a los partidos los junte y entonces tendremos, yo creo, otra cosa.
Por último, tengo la impresión también de que este asunto le queda tiempo todavía para pensar en 2021 y con las cosas que están ocurriendo, me parece que va a bajar, va a bajar. No sé si va a ganar o va a perder, pero no va a tener los números que tiene ahora. Chiquete, te pregunto una cosa porque me gusta más escucharlos a mis compañeros que invitamos. Bueno, algunos no son mis compañeros todavía, ¿no? Pero quiero hacerlos mis compañeros. Tú has dicho que López Obrador siempre tiene otros datos, pero hay un dato que seguramente tú puedes confirmarlos. La Suprema Corte y la Fiscalía están colaborando con López Obrador, perdiendo totalmente o casi totalmente su independencia. Bueno, yo lo diría de manera tajante respecto de la Fiscalía. La Fiscalía ha hecho absolutamente todo lo que el presidente ha anunciado. Incluso cuando apareció el video o el primero de los videos de su hermano Pío, del Pollito Pío, el presidente dijo que ya sabía de que iban a aparecer esos videos. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que lo sabe? ¿Cómo es que conoce lo que está pasando dentro del ámbito de la Fiscalía, por ejemplo? Más allá del video está el caso de la demanda que presentó Emilio Lozoya contra sus ex jefes y ex compañeros de gabinete. El presidente no solo está al tanto de los 17 involucrados, está al tanto de que hay 72 más. ¿Tiene el presidente en sus manos las actuaciones de la Fiscalía? Por supuesto que las tiene. Y entonces suelta expresiones como la que ya me refería. Si el video de Lozoya no es prueba judicial, que se conozca. Pues se conoció. Yo supongo que no es prueba judicial. Políticamente es una bomba, porque efectivamente ahí hay panistas destacados, importantes en la nomenclatura azul, que aparecen recibiendo el dinero o contando grandes cantidades de dinero. Pero, ¿qué dice eso judicialmente? ¿Tiene algún juez? ¿Puedes inferir ahí que efectivamente era dinero que provenía de tal parte y que fue para tal lado? Pues va a ser difícil que lo prueben, pero entonces ya tuvo su efecto político. ¿Quién lo soltó? Si no fue la defensa de Lozoya, obviamente fue la Fiscalía. Y si la Fiscalía tiene ese interés, por la defensa de Lozoya también. Porque hay que acordarse que el tipo está luchando no solo por su libertad, sino por la de su mamá y su hermana. Entonces, pues eso es obvio que la Fiscalía no es independiente, no está actuando independientemente, está bajo el mandato del presidente. La Suprema Corte todavía no ha dado una resolución específica, concreta. Creo que su primer gran desafío va a ser, ahora que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por decisión de sus mayorías morenistas, presente el planteamiento de la consulta popular para saber si se enjuicia a los expresidentes. Creo que ahí va a decir la Corte de qué lado está jugando, de la legalidad o de la política. Porque bueno, hasta el momento, salvo los señalamientos vagos de Lozoya, en el sentido que el presidente seguramente sabía, de que Calderón seguramente supo de esto, pues no hay una causa abierta específicamente contra Carlos Salinas, que a mí me satisfaría mucho que un día le dieran su arrimada. No la hay contra Cedillo, no la hay contra Fox, no la hay contra ninguno, ni siquiera contra Peña, ni siquiera contra Calderón. Y entonces, ¿cómo la Corte podría aprobar
una consulta para saber si se enjuicia o se encarcela a quienes en estos momentos pues no tienen nada en contra. Ahí creo yo que va a ser la gran prueba de la Corte. Si dan un paso aprobando eso, sin que haya un sustento jurídico que les permita ir por por ese pócar de reyes, pues yo estaría en mi derecho de considerar que es un instrumento político al servicio del poder. Chiquete, ¿está violando el debido proceso López Obrador al politizar Mira, la información de sé, la Fiscalía? No conozco los límites jurídicos para ver hasta dónde empieza el proceso. Proceso judicial no hay todavía, ni siquiera se ha abierto una causa. Hay un señor que no está ni detenido, que en contra de las prácticas ni siquiera le obligan a presentarse a firmar el libro de los que están en la calle bajo proceso. Porque bueno, un taxista que atropella a alguien y está bajo proceso judicial, bajo juicio por la pérdida de una vida o por lesiones, mientras dura esto, tiene que ir personalmente a firmar. ¿Por qué? Porque esa es la garantía de que no se está yendo, de que no está huyendo de la ciudad. Este señor, que tiene todos los medios disponibles, simplemente puede mandar un correo electrónico y decir, aquí estoy. Pues si los correos electrónicos pueden enviarse de cualquier lado, y no creo que le vayan a abrir a la policía cibernética para conocer la IP desde la cual fue enviado el correo electrónico. Yo creo que hay una desigualdad ahí. Entonces, no sé cuál es el límite del procedimiento jurídico para saber si el debido proceso está ya roto o no. Pero todo lo que han hecho ha sido extrajudicial. Y creo que una autoridad que procede de esta manera extrajudicialmente no está cumpliendo con la ley, no está cumpliendo con su juramento de cumplir y hacer cumplir los mandatos legales de la República. Cayón. Sí, quiero tocar el tema esto de las preferencias que resultan de las encuestas sobre si aprueba o no aprueba el gobierno y sobre esta votación de 2018. Yo siento que estas preferencias de ahorita son todavía secuelas, olas de aquella explosión de emociones que se tradujo en 30 millones de votos en el 2018. Y Chiquete empleó la palabra del concepto de esperanza. Sí, fue una explosión justamente de esperanza y que también había bastante coraje. Esperanza y coraje al mismo tiempo llevaron a 30 millones de mexicanos a votar por López Obrador. Y nadie de los estudios demoscópicos de aquellos meses del año antepasado preveían, vaticinaban una votación en ese volumen. Sí decían que llevaba una clara ventaja, pero no era una ventaja tan apabullante como resultó finalmente. Es decir, nadie midió la explosión, midió las expectativas de una técnica de muestreo, ¿no? Y creo que hasta los mismos encuestadores se debieron haber sorprendido de esa respuesta que hasta cierto punto se puede calificar de irracional, ¿no? Hoy creo que puede haber ya no creo, ya no una explosión de votos, sino una implosión de sentimientos. Es decir, la explosión es hacia afuera y la explosión es hacia adentro. La gente puede llegar a sentir frustración, a sentir cierto engaño, a sentirse que fueron burlados, ¿no?
Claro que todavía hay gente que es con esperanza, pero otra gran cantidad de gente puede empezar a anidar ese tipo de sentimientos y, y no actuar de la misma forma, en el mismo sentido como lo hicieron hace 3 años, en el 18. Quizá, pero como dice Francisco Chiquete, ¿quién va a recibir ese malestar? Pues no hay, no, los partidos, no voto por Rodolfo, tampoco voy a votar por el PRAN y tampoco voy a votar por el PRI. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a abstener, se va a abstener. ¿Y quién va a ganar con la abstención? Pues puede ganar Morena. La abstención siempre le favorece a los que están en el poder. Y puede ganar Morena. Creo que puede ganar Morena, pero tengo reservas de que gane la mayoría absoluta en la Cámara, en el Congreso de la Unión. Tengo reservas. Digamos que también quisiera que así ocurriera. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que así ocurra? Porque es para la salud pública del país. No tengo ningún candidato ni pertenezco a ningún partido, ya se fue Chiquete. Pero voy a continuar, voy a continuar. Adelante, adelante. Sí, porque precisamente por lo que decía Francisco Chiquete ahorita, la Fiscalía y la Suprema Corte, el Poder Judicial, están en una situación, una de apatía, como es la Suprema Corte, y la Fiscalía completamente supeditada al Ejecutivo. Y un Congreso que ahorita es mayoritariamente a favor del presidente, pues hay una articulación de poderes cargada hacia un solo lado. Y una sociedad como la nuestra, con diversidad, con pluralidad política, con una buena cantidad de ideologías vivas todavía, de opciones, etcétera, de puntos de vista, lo que más nos conviene es un sistema político de equilibrio de poderes, donde un poder sea contrapeso del otro y así vayamos dirimiendo nuestras controversias, nuestros debates, nuestros puntos de vista encontrados. Ojalá que al menos ahora en el 2020 podamos recuperar, gane quien gane, un verdadero sistema político basado en el equilibrio de poderes. Ese es el por bien de México, nada por el bien de la República De la mafia del poder. moralina de López Obrador. Es todo. Pues, Chiquete. Mira, yo estoy de acuerdo con Carlos Daniel. Creo que hay una necesidad de sacudir esa unicidad que hay en el Poder Legislativo. Creo que sí puede Morena volver a ganar la mayoría. Dudo que pueda alcanzar la mayoría calificada. Ya con toda la gran explosión de votos que tuvo en el 18, no alcanzó esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados. La construyó de otro modo. Se compró al Partido Verde, se agenció partidos de sus coaligados, del PES, del PT, y a esos les había sembrado candidatos morenistas y ya luego los recuperó para sus filas. Y entonces es así como tiene esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados, o casi, medio endeble, pero ahí la tiene. El pleito por la próxima mesa directiva, en la que esa sacrosanta criatura llamada Gerardo Fernández Noroña quiere ser el nuevo presidente, quiere ser el nuevo presidente de la Cámara, ha permitido ventilar eso. Ha dicho Fernández Noroña que Morena les quitó diputados, por eso no tienen el número suficiente como para ser la tercera fuerza en el Congreso. Y ha dicho también que necesitan urgentemente tener esa presidencia de la Cámara de Diputados porque en el 2021 es un año muy importante por la elección y porque ese presupuesto lo tienen que definir ellos. Pues ¿de qué se trata? Pues de ser un presupuesto con intereses políticos, no con los intereses de la nación. Pero
El problema de la oposición es que no se dieron cuenta de que López Obrador, al mismo tiempo que buscaba afianzar su imagen, como logró hacerlo, estaba trabajando en la demolición del sistema de partidos. Todos los días machacando la complicidad del PAN y del PRI, el PRIAN, la corrupción generalizada entre ellos, que tampoco decían muchas mentiras en ese sentido, hay que decirlo, hay que dejarlo establecido. Todo eso estuvo trabajando para quitarle la credibilidad a los partidos. Este golpe de Lozoya es también enderezado a lo mismo. No solo es el combate a la corrupción, con el que todos tenemos que estar de acuerdo, sino que es también una forma de seguir devaluando tanto al PRI como al PAN. El problema es que con la aparición del Pollito Pío, del hermano Cómodo, también Morena entra en ese proceso de desgaste. Seguramente no tan fuerte como al PRI y al PAN, pero sí de lo suficiente como para que vaya dejando una huella que a mediano, a largo plazo le va a costar. Porque bueno, por más que el presidente diga no somos iguales, sí actuaron igual. No solo actuaron igual manejando dinero que no era legal, aunque fueran cantidades menores, como dice el doctor Simi, lo mismo pero más barato, sino que también actuaron igual en esas actitudes mafiosas de andarse grabando para tener una prueba con la que yo pueda decirle a la gente o a quien me convenga decirle, yo le di dinero, lo tengo que tener en mis manos. Entonces, son iguales y en esa igualdad pues han golpeado a los partidos, han golpeado la capacidad de competencia, de competitividad. Esta elección es distinta de la del 18 por varias razones, pero sobre todo por el fuerte ingrediente local. En condiciones normales, los partidos habrían tenido 3, 4 candidatos en el estado que les permitieran garantizarse plazas, distritos, municipios, y ahora no. Nadie del PRI tiene un arrastre como para decir, pues se va a atravesar y le va a pegar a Morena. Hay algunas figuras destacadas. Nadie en el PAN está ni siquiera con figuras destacadas. Oye, ¿qué está haciendo Acción Nacional? Están hablando de Heriberto Félix Guerra. ¿Cuánto tiempo tiene Heriberto Félix Guerra desvinculado de la política, sobre todo de la política local? Los votantes que casi daban la sorpresa ya en el 2004, pues ya no son los que predominan en la escena cívica. Entonces, pues hay una situación muy favorable a Morena, que con candidatos desconocidos, que incluso purgando a los que ahora lo han hecho mal, pues podría renovar cierta posibilidad de volver a ganar. Yo creo que sí va a haber distritos que pierdan, no en el caso específico, no solo en el caso específico de Sinaloa, sino en todo el país, e incluso en la propia capital de la República, pero no creo que la pérdida sea tan grave Estoy ocupado. Como para convertirlos por lo menos en primera minoría. Yo creo que sí van a ser los partidos el partido dominante en las dos cámaras, pero como todos espero que no lleguen a la posibilidad de construir una mayoría absoluta, una mayoría calificada, que les permita tomar decisiones ante sí y para sí, que es lo que han venido haciendo en estos meses de trabajo. Bueno, pintar un escenario así reconforta, pero ya López Obrador dijo que la derecha está derrotada moral y políticamente. Yo no le creí, pero porque yo tengo otros datos, pero en fin. Quiero preguntar, ¿te estás imaginando el día de la elección y los problemas que tenemos ahora?
vamos a una hiperpolarización. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí lo creo. ¿Cómo te Sí lo creo. imaginas? ¿Cómo te imaginas 15 días antes de la elección? ¿Nos vamos a andar matando? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros no, porque estamos confinados, ¿no? Y nos cuidamos en nuestras casas, pero la gente que anda haciendo campaña. Pero Elio, no te salgas de la realidad. De aquí entonces ya tendremos la super vacuna que estamos pagando. Ya vamos a ser libres nuevamente. ¿Cómo que estamos pagando? Es gratis, dijo López Obrador. Claro, pero el país la está pagando. Estamos participando como país en el financiamiento de ese gran proyecto. Entonces ya tenemos esperanza de andar libres. Yo creo que no vamos a llegar al punto de los enfrentamientos. Yo espero por lo menos que no nos pase eso. Pero sí creo que va a haber una polarización. Y además hay que recordar otra cosa. No estás ante un presidente, digamos, normal. Estás ante un presidente distinto. Ya le intentó el presidente aparecer en las boletas del 21 mediante la consulta para la revocación. Cuando se sentía intocable, se sentía sin problemas para pasar sobre eso y darse otro baño de legitimidad. Y de paso, bañar a sus candidatos para que puedan ganar las elecciones. Como le dijeron que no, ya inventó la otra posibilidad. En junio, cuando esté la elección, se puede preguntar si vamos a enjuiciar a los expresidentes. Imagínate esa carga con una boleta electoral en esa fecha. Ahora bien, para no verse muy gandallos, el presidente dijo, bueno, también puede ser en agosto. No sé yo por qué en agosto, qué sea jurídicamente, cuál sea la disposición que le permite. Pero en agosto implica que él todavía tiene chance de hacer campaña por el enjuiciamiento a los candidatos, a los expresidentes, durante las campañas electorales del propio 2021. Entonces, no estás ante un señor que se cruza de brazos, dice, ya me dijeron que no, ya no. No, lo va a volver a intentar. Y si acaso la Suprema Corte o alguien tiene la ocurrencia de decirle que no va a la consulta esa o no va en ese tiempo esta consulta, le va a buscar y va a encontrar otro modo. Y si no, pues ahí va a durar el lozoyazo todo lo que resta del 21 y toda la primera parte, todo lo que resta del 20 y la primera parte del 21. De manera que el presidente va a estar presente ahí, aunque no haga mañaneras en el proceso electoral, aunque no pueda él decir que tiene otros datos sobre el padrón o sobre el comportamiento de la sociedad. Solamente cayó una muy pequeñita, pero cuando te preguntaba eso, te lo preguntaba porque andan sueltos los servidores de la nación, andan en todos lados ya haciendo política electoral. Se han formado los comités de defensa de Morena en todo el país y son chicos que les gustan los adjetivos y sobre todo los adjetivos descalificativos. Entonces, por eso te lo preguntaba, ¿cómo ves esta armazón que está haciendo López Obrador para Sí, Elio. Todo parece indicar que se le descargó el celular o una cosa así. Sí. Elio. Elio. Pues sí es. Bueno, si acaso puedes, ya se fue definitivamente, ahorita va a regresar. Pero si acaso puedes concluir la pregunta, Chiquete.
para que continuar con la plática, porque ya estamos sobre la hora de tiempo y nos quedarían algunos minutos más para cerrar. Creo que la pregunta iba por el lado de la violencia, de la posibilidad de violencia, por esta militancia ilegal que Morena está haciendo con los servidores de la nación, que no son miembros del partido, o si lo son, están pagados por el Estado, ¿no? Entonces, eso pues ya es una ilegalidad, que no está confesa, pero es muy notoria, porque los mismos servidores de la nación te lo comentan, te lo dicen, ¿no? Muchos son conocidos de uno y de otra persona. Entonces pero además acaba de salir, acaba de aparecer un audio en las redes en el que se hacen planes para manejar con siervos de la nación el distrito 15 para reforzar a un aspirante, porque la actual diputada por ese lado va a ser proyectada hacia otro puesto. No sé si a la presidencia municipal, alguna cosa de esas. Entonces, son muestras de cómo pues se va desnaturalizando ya la función de estos siervos de la nación, que son los que levantan los padrones para entregar dinero directo a la gente pues más pobre, y que te dicen pues que están trabajando para conservar el poder, para retenerlo a costa de lo que sea. Exacto. Elio. Cayón. Sí. Sí, tú, Cayón. Sí. ¿No vas a continuar? No, es que más o menos seguimos con la pregunta que dejaste ahí abierta, y sobre los servidores de la nación, en donde pues coincidimos en que estos servidores de la nación más bien van a ser servidores de López Obrador para su proyecto político, y ya la nación pasa a un tercer orden, yo creo. Y mira, Cayón, hay una situación, creo que ya la regionalización de la política nos permite ver que ya no son al servicio de López Obrador, son al servicio de los grupos locales, que están haciendo política, y entonces se están aprovechando de un programa nacional de recursos federales para beneficiarse a sí mismos o beneficiar a algunos grupos, a algunos aspirantes que tienen para la lucha interna de Morena. Ya ni siquiera es para enfrentar a la mafia del poder, al PRIANO, eso. Así es. Elio. No, yo me doy por satisfecho. No sé cuánto tiempo nos queda para... ya le decía a Francisco Chiquete que ya estamos cerrando el programa y nos quedaría una intervención última breve para cada uno. Toma la palabra, Elio. No, yo solamente quiero decir que se me hace muy complicado los meses que siguen para la elección. Primero porque López Obrador está cerrando la compuerta de la Fiscalía, la Suprema Corte, las cámaras. Eso por una parte. Dos, López Obrador, después del video de Pío López Obrador, seguramente que va a seguir con sus mañaneras, pero va a ajustar los controles que tiene en todos lados, y particularmente los programas donde tiene clientelarmente a la gente inscrita. A mí me preocupa esto, primero porque el país se seca. Entramos en un proceso de los buenos contra los malos, pero además me preocupa va a llegar muy desprestigiado, muy débil, que es el Instituto Nacional Electoral. No sé quién quiera.
Sí, es Bueno. como una cúspide, ¿me entiendes? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Chiquete, Helio, Francisco Chiquete, adelante. Sería la última intervención. Bueno, yo quiero comentar una experiencia personal que tuve cuando los cierres de campaña por la presidencia de la República, me tocó participar en una mesa redonda televisiva analizando el debate, el último debate entre los candidatos presidenciales. Al terminar, todos mis compañeros de panel y también los técnicos coincidieron en que López Obrador no había contestado absolutamente ninguno de los planteamientos que se le habían hecho, los señalamientos, los ataques que se los había escurrido, y que habló de puras cosas superficiales, nada de fondo para el país, nada de fondo para los proyectos, los programas. Y yo les dije que estaban equivocados, que López Obrador había ganado el debate, como seguramente iba a ganar la elección, no porque hubiera dicho las cosas más importantes, no porque hubiese presentado el mejor proyecto de gobierno, el mejor programa de gobierno, sino porque apeló a las emociones de la gente, a las emociones de la sociedad. Y eso le permitió llegar a este insospechado punto de 30 millones de votos. Él mismo no esperaba una reacción tan fuerte y había anunciado, porque él estaba seguro que iba a ganar la presidencia, que iba a gobernar con decretos porque se veía perdedor en las cámaras. Y sin embargo, bueno, pues con ese manejo tan hábil que tuvo de la demolición de la imagen del presidente en turno, de Peña Nieto, de la imagen de los partidos políticos, logró que la gente se involucrara en eso, se sensibilizara de tal manera que le compró la esperanza de progreso, de mejora, de revancha. Y entonces eso es lo que el presidente va a seguir manejando. A pesar de que los muertos lleguen por la pandemia a 80,000 o a 120,000, como ha dicho ya uno de los estudiosos del asunto, que para el 1 de noviembre podríamos estar duplicando el número de fallecidos por coronavirus. Creo que va a seguir manejando por encima de todas esas circunstancias, va a seguir intentando llegar a la emoción de la sociedad mexicana para mantener sus niveles de aceptación y traducirlos en voto a los candidatos de Morena. Yo creo que a pesar de todo, no va a conseguir la mayoría calificada que ahora tiene y que casi roza en el Senado, pero que ya la tiene de hecho en la Cámara de Diputados. Pero creo que sí va a seguir fuerte, va a seguir teniendo cuerda para poder hacer pues las cosas que a una buena parte de la sociedad ya no le están gustando. Esperemos que yo esté equivocado. Bueno, fueron las emociones las que llevaron a López Obrador al poder. Y son las emociones las que él sigue explotando para permanecer en el poder y continuar en el poder. La política se hace con emociones y generalmente eso lleva a revoluciones, pero también se hace con razones y generalmente eso lleva a las reformas. El mejor equilibrio es lo que decían entre la mente fría y el corazón ardiendo. Pero creo que lo que hace López Obrador lo ha hecho toda su vida y ahora en el gobierno se esperaría cosa diferente, pero no, es avivar las emociones. Él no puede gobernar sin las emociones y trae a una buena cantidad de mexicanos realmente muy emocionados. Y esa emoción seguramente él quiere avivarla, estarla acicateando para que de nueva cuenta el año siguiente vuelvan a ratificar el poder de Morena. Eso es lo que diría yo como mi parte final. Pues si no tienen algo más que agregar, damos por terminado este programa. Gracias, Francisco Chiquete. Helio, una palabra final. Muy bien. no, pues gracias a
Francisco Chiquete. Gracias a ti, Cayón. Pero si es pasión la del pueblo o emoción, que se les olvide. Ahí nos vemos el 2021 para ver de qué cuero salen más correas. ¡Punto! Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.